lo que me esperaba. Una maravilla, de verdad. ¿Perdón? Yo no sabía lo que me esperaba con ese libro. A mí me llamó la atención el título. Ni siquiera fue por recomendación. Y Ujú. es bueno, muy, muy bueno. Yo también lo recomiendo mucho. Y es pequeño, literalmente es pequeño, pero Sí, miren, sí, sí. la esencia, ¿verdad? Es una esencia. Así que traten de, los que puedan, de leerlo porque vale la pena. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra clase el día de hoy. Como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar dos temas. Anualidades y la contraparte es Seguro social. seguro social. Es lo mismo, solo que con diferente nombre. Recuérdense, vamos a ver, anualidades los vemos por la parte privada. En la parte del seguro social, ¿qué beneficio encontramos como sustitución de las anualidades? El Medicare. A ver, ¿Cómo es la pregunta? la contraparte. Ok, está el seguro Ajá. social. El seguro social abarca varios aspectos, pero cuando Ah, hablamos sí. de las anualidades, La la jubilación, gracias, Jubilación. la la jubilación. jubilación, ajá, la jubilación. ¿Qué beneficio nos da la jubilación? Eh, Económico, En vida. de vida, Beneficio después de, económico a nuestro retiro, exacto, ¿verdad? económico. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Porque esa es una pregunta que en algunos estados pueden encontrar. ¿Cuál es el objetivo principal de una anualidad? El beneficio de vivir mucho. Ajá, Correcto, Daniel. exacto, de vivir demasiado, El riesgo de de vivir vivir demasiado, mucho exacto. tiempo y no estar preparados económicamente. Esa es la jubilación. Entonces, recuérdense que por la parte del seguro social, el beneficio de jubilación depende de qué. Si pago impuestos, si Ok. es un asegurado completo. Vamos a suponer que, o sea, aplica, tengo todos los requisitos, pero ¿cómo Ajá. se calcula ese beneficio? Ah, se calcula en base a Ese Años de tipo- trabajo, años del empleado, esos son los lo requisitos. que ya, él declaró en impuestos, que no me acuerdo cómo se llama. la, De ahí sacan el monto. Por ahí, correcto. Eso Si se lo conoce veo, como el PIA, el Monto PIA. Diario Sí. PIA, ¿verdad? Que es un cálculo de cuántos años reportó y cuánto reportó. Entonces, en base a eso, a este promedio, se calcula a cuánto puede aplicar a jubilación, ¿verdad? Beneficio de jubilación. Entonces, eso es por la parte del gobierno. el Ahora, seguro. por Ajá. la parte privada, ¿cómo se definen los beneficios? ¿En base a qué? O son por muerte o son por vida. ¿En base a qué? Hago muchas preguntas, ¿no? Ya No, va, En ya pero base va. al maravilloso. del solicitante, ¿no? La capacidad De De pago. pago. De Ujú. pago. de Ajá. pago. Y eso se conoce como, tiene relación con el libro que acabamos de recomendar, el valor de la vida humana, en base al valor de la vida humana. O sea, si los beneficios se calculan en base al valor de la vida humana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el valor de la vida humana? Porque depende el tipo o el estilo de vida que una persona lleve, cuánta capacidad de pago tiene, y ese es ¿verdad? El valor de la vida humana, ¿verdad? Ya. Entonces, en base a ese cálculo, es donde la persona puede aplicar, porque claro, todos quisieran grandes beneficios, porque en la parte privada, ¿quién escoge el beneficio? Nosotros. Pero ¿en base a qué? Al Por nivel la capacidad de pago. o la Comisión capacidad de pago, exacto. nivel de vida económica. Entonces, ese es el valor de la vida humana. En base a ese cálculo, se hacen esos beneficios. Por ahí viene una preguntita relacionada con eso. Ojo con esos datos. Entonces, miremos, ¿cuál es el propósito? El seguro de vida, su objetivo principal, ¿verdad? Es contra el riesgo de muerte prematura. Las anualidades protegen contra el riesgo de vivir mucho tiempo, Demasiado. Demasiado. demasiado tiempo. Entonces veamos algunos conceptos de las anualidades. Y aquí viene la estructura general. Aquí vienen las palabritas clave que siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Yo creo que ya los aburrí con ese concepto, ¿verdad? Pero créanme que una palabrita nos da mucha información, ¿sí?
Entonces, anualidades son formas de proporcionar flujos de ingresos durante un periodo de tiempo que dice Garantizado. garantizado. Ahorita vamos a ver solo el concepto garantizado. Esto se relaciona mucho con los seguros de vida, por eso las anualidades pertenecen a los seguros de vida, solo que en vez de proporcionar beneficios de muerte, proporciona beneficios en vida. Declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo hasta que el dinero se haya agotado. El importe mensual de la prestación que un pensionado recibe se basa en factores tales como principio de monto, que es en base a lo que se calcula, con cuánto está iniciando, ¿verdad? La inversión, la tasa de interés que la anualidad gana y cuánto periodo o cuánto tiempo va a pagar. En base a este porcentaje se calcula. Entonces, aquí encontramos tres conceptos. El primero, tanto el propietario, ¿verdad? Acá, tanto el propietario como el sensualista pueden ser la misma persona. Hago esa aclaración. El propietario de la anualidad, ¿quién es el propietario? El propietario de la anualidad es el que compra y el que paga, que Oh, tiene un derecho legal sobre la anualidad. Pero eso no significa que sea el sensualista. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo comprar una anualidad para mi esposa. ¿Quién sería el propietario? Tú que la estás comprando. el señor, el esposo El esposo. que las Ajá. está comprando. Yo la estoy comprando, yo la estoy pagando, pero se la estoy Ujú. comprando a mi esposa. Eso quiere decir que yo la pago, yo soy el dueño, pero el sensualista es ella. Entonces, ¿quién es un sensualista? Es la persona que recibe El los beneficio. beneficios de una anualidad. Ojo que no estoy hablando del beneficiario. No confundamos este concepto porque este lo encontramos aquí abajo, ¿sí? El beneficiario es la persona que recibe el beneficio en caso de que el sensualista muera y no cobre sus beneficios, si los hay. Entonces, Ya. ahí es donde entra el beneficiario. Me doy a entender con este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia Ujú. entre un propietario, un sensualista y un beneficiario? ¿Dudas? Sí, sí, ¿Preguntas antes de continuar? Sí. ya. Ok. So- Sí. Tairis, ¿me iba a hacer una pregunta? No, no, está bien. Ok, listo. Voy a asumir que estamos claros hasta ahí. Entonces, esta estructura nos va a ayudar para comprender los siguientes conceptos. Entonces, veamos cómo es el proceso de acumulación. Déjenme acá. Dice aquí, periodo de acumulación. Es como es el proceso de inversión, ¿no? Nosotros empezamos a invertir, empezamos a pagar, pues como una cuenta de ahorros, empiezo a ahorrar. Entonces, pero aquí es donde se llama la acumulación. Estamos acumulando. Luego empieza el periodo de anualización, ¿verdad? O anualidad, o periodo de pago de salida. Es donde se empiezan a recibir los beneficios, ¿verdad? Entonces, tenemos periodo de acumulación versus periodo de salida o periodo de anualización. Entonces, uno es donde empiezo a pagar para que genere intereses la inversión y el otro es donde ya empiezo a recibir esos beneficios. Entonces, veamos acá. Un momentito. La estructura. Aquí vienen algunos conceptos. Dice, método de financiamiento. ¿Cómo puedo pagar una anualidad? La puedo pagar como suma global. Cuando hablamos de suma global, ¿se refiere a cuántos pagos? Uno. No, ¿Verdad? Es un pago singular. Singular se refiere a a, uno. ¿verdad? Entonces, suma global. O la puedo pagar en cuotas, ¿verdad? Es como muchas personas, pues bueno, lo vamos pagando de poquito, ¿verdad? Estoy ahorrando, voy acumulando, conforme voy generando ingresos, pues bueno, la voy pagando. Es la más común. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo comienzan los ingresos? ¿Cuándo comienzan los ingresos en una anualidad común? Anual, ¿no? Al ¿Correcto? siguiente año, o sea, todo el año. Anualidad viene de año, ¿verdad? El Entonces, siguiente aunque su objetivo principal es que me proporcione beneficios en la jubilación, pero me puede empezar a generar beneficios anuales. Recuérdense que
acá encontramos el mismo efecto que en los seguros de vida, lo que se conoce como el interés Compuesto. correcto, el interés compuesto, la octava maravilla, ¿verdad? Entonces, si sabemos cómo funciona, de verdad que podemos hacer maravillas con este interés, si sabemos cómo funciona. Y las anualidades también funcionan con este interés compuesto. Entonces, ¿cuándo comienzan los ingresos? Si yo pago la anualidad en cuotas, pues el proceso normal de la anualidad es que va a reportar beneficios el primer año. Pero aquí viene una pregunta de examen. Cuando se compra una anualidad con suma global, ¿cuándo proporciona beneficios? 30 días. Cada día. 30, claro, porque se hizo el pago completo. Correcto. Entonces, cuando se paga de contado, empieza a proporcionar beneficios los primeros 30 días. Voy a 30 poner un días. ejemplo. Ujú. Vamos a suponer que yo compro una casa para inversión. Pues bueno, saco un préstamo, ¿verdad? Entonces la casa se empieza a la rento y pues, como tengo un préstamo, entonces empiezo, todo lo que se paga de la casa va para el banco. Hasta que se termine de pagar, bueno, ya me queda a mí, ¿no? Ya empiezo a recibir. Ahora, ¿qué pasa si yo pago la casa de contado y la rento? ¿Me empieza a proporcionar beneficios cuándo? Al mes. Al mes, los primeros 30 días, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una anualidad de pago o de prima única o suma global, dice aquí, se compra con una suma global y comenzará a proporcionar ingresos el primer año, pero por lo general son los primeros 30 días desde su compra. Esta pregunta la pueden encontrar constantemente en el examen y a veces no dice los primeros 30 días, pero a veces dice genera ingresos inmediatos, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, no dice 30 días, pero sí dice inmediatos, donde podríamos encontrar esta respuesta. Este tipo de anualidad se llama anualidad de prima única inmediata, ¿verdad? Luego encontramos las anualidades diferidas. Aquí es donde el término diferido, ¿qué significa? Pasarlo para después. Em, Lo desgloso, ¿verdad? O sea, lo pago de poquitos, lo difiero, ¿sí? Pospuesto, ok, lo voy posponiendo. Entonces, voy pagando por pocos, lo difiero, ¿verdad? Entonces, no puedo pagar todo de un solo, ok, lo hago pedacitos y lo difiero. O sea, eso es el término diferido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una anualidad diferida, es que agarramos la suma global y la pagamos en poquitos. Entonces, ¿cuál es la desventaja acá? Pues obviamente no me va a generar los mismos intereses que una anualidad de suma global. Dice aquí, comenzará a proporcionar pagos, ¿verdad? El primer año. Las anualidades diferidas son usualmente compradas ya sea como un solo pago global, conocido como una anualidad de prima única diferida, o pagos mensuales, conocidos como una anualidad de prima flexible diferida. Cuando hablamos acá, suma global no se refiere a que estamos haciendo el pago fijo, o sea, un solo pago, sino que hablamos de que se hace un cálculo de cuándo quiero comenzar a recibir ingresos y cuántos ingresos quiero, entonces se hace un cálculo. Ok, entonces tienes que pagar una prima que dé como resultado esta cantidad. Entonces la diferimos, ¿verdad? Por eso se llama diferida, pero viene siendo es como una prima fija, ¿verdad? Que es fija y se mantiene nivelada durante ese periodo. Eso es para ponerlos en contexto comparándolo con un seguro de vida. Mientras que la flexible, ¿cuál es la diferencia de la flexible? ¿Verdad? La anualidad de prima flexible, por su término flexible, significa que yo puedo acondicionarla según mis necesidades o mi capacidad de pago. Entonces, o es nivelada o es flexible, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad me permite hacer aportes, aumentar. De repente hice un negocio, vendí algo y, bueno, lo inyecto para que genere más intereses. Esa es una prima flexible diferida. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Sí, sí, lo del pago global que acabas de explicar, Uh-huh. no lo entendí mucho. Oh, ok. Recuérdense que estamos hablando de prima de suma global o pagos periódicos. Entonces hablamos de las anualidades diferidas. Entonces, ¿cómo se calcula en un seguro de vida? Voy a poner el ejemplo. El seguro de vida, habla de vida entera o vida recta,
la diferencia entre una ajustable y una vida recta, ¿cuál es? Que la prima es fija en la vida recta Muy y en bien, la otra la prima es flexible. Exacto, le puedo poner un... ahí está la respuesta. Lo mismo pasa con las diferidas. Las diferidas es que se toma como suma global, es decir, vamos a suponer que una persona tiene 35 años y quiere recibir beneficios a partir de los 65 años. Eso quiere decir que entre 35 y 65 hay ¿cuántos años? 30. 30 años. Ok, tengo 30 años. Segundo dato, el sensualista quiere recibir, vamos a suponer, $5,000 de beneficio a los 65. Ok, entonces, en base a los 30 años y para que me dé como resultado un beneficio de $5,000, ¿cuánto tengo que acumular en esos 30 años? Entonces, eso me da como resultado cuánto tengo que pagar de prima. Entonces, se toma como suma global esos 30 años y en total tienes que pagar, vamos a suponer que eran $300 mensuales, significa que al año son, vamos a ver, 3,600, ¿no? Significa que Ok. si fuera por 10 años son 36,000, sí, ¿no? Ujú. Fuera por 30 años, ¿vienen siendo cuántos? Son 36,000, son 90, 102,000, no, Dos, 108,000, 108,000. No sé si No, estoy, supongamos. 112. perdón, 112, espérate. 112 creo. son 90,000 más 108.000. 108,000. Ah, bueno, todavía estoy bueno para las matemáticas. Entonces, ok, esos 108,000, vamos a suponer que son los que voy a pagar, ¿verdad? O sea, en todo el proceso. Entonces, no tengo los 108,000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a diferir, ¿verdad? Y por eso se llama suma global o anualidad diferida, que es la suma global, pero la voy a pagar en meses. Pero son fijas, ¿verdad? Son niveladas por los 30 años. Pero yo puedo escoger la diferida, perdón, la prima única diferida, que es nivelada, o puedo escoger la flexible. Y la flexible puedo pagar de repente más, de repente menos, Ok. porque es flexible. Esa es la diferencia. Lo mismo que en el seguro de vida entera y lo mismo que la seguro de vida ajustable, ¿verdad? Ajustable. Ok. Que puedo ser flexible con ese pago, mientras que la anualidad de prima única diferida es que es una suma global, solo que se difiere en pagos y son nivelados. No sé si me doy a entender, si me Sí, doy a sí, entender este concepto. Ok, sí. ¿dudas hasta acá? Gracias. ¿Dudas? No. Una pregunta, profesor. Sí, sí, sí. ¿Cuánta es la cantidad máxima que se puede poner en una suma global? ¿Cuál es la cantidad máxima que se puede poner en una suma global? Lo que yo tenga, pero siempre y cuando pueda respaldarlo. Ok. Porque vamos a suponer que viene un cliente y me dice, mira, quiero comprar una anualidad de $10 millones de prima de suma global. Ok, está bien, excelente. Solo que lo tengo en efectivo. Ujú, Ajá, ujú. exacto. Ajá, la ley patriota. Esa es la respuesta. Ajá. Y Entonces, de esa anualidad, ¿se puede pedir un préstamo o eso solamente en el seguro de vida? las anualidades son para que ahorita vamos a hablar de algunos conceptos porque hay una multa. ¿Yo puedo hacer retiros anticipados? Sí, pero, Pero ahí viene el pero, ¿ah? tiene impuestos. Hay dos Multa. cosas. Primero, recuérdense que de las anualidades, si yo hago retiros anticipados, voy a hacer retiros 100% intereses y no de capital. Ujú. Segundo, como son intereses, tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Ujú. Y adicional, si yo retiro, que también es pregunta de examen, si yo retiro antes de una edad, de cierta edad, estoy sujeto a una multa de un 10%, 10%. que también son preguntas de examen. ¿De cuál es esa edad? Que es pregunta de examen. 59 años y medio. Correcto, Lea. Muy bien, Lea. Vamos a Muy bien. presentar. Lea, te presenta. Lea, vamos a presentar. 59 años y medio. Esa es la edad. ¿Y cuál es el máximo? 59.
años y medio, ¿verdad? Ok. Si yo retiro antes de los 59 años y medio, estoy sujeto a la multa, el impuesto siempre se va a pagar, sea antes o después, pues siempre le tengo que pagar a tío Sam, ¿verdad? Eso no me lo quito de encima. Pero si yo retiro antes de los 59 años y medio, estoy sujeto a una penalización del 10%, que también es pregunta de examen. ¿Cuál es la suma máxima que se puede cobrar de interés, ¿verdad? En una anualidad? La respuesta es 10%. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿puedo retirar? Sí, pero tengo esas condiciones, porque se supone que la anualidad son beneficios En vida. en vida a mi retiro, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Dice aquí, se puede decir que se fracciona, perdón, Dalis, hasta ahorita estoy viendo el mensaje, que se fracciona así, o sea, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, las anualidades diferidas que son fraccionadas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la de prima única diferida es que son niveladas y la flexible es que puedo hacer aportes, ¿verdad? Puedo variar esas primas. Muy bien, entonces vamos a continuar acá, veamos opciones de pago. Y cuando hablamos opciones de pago, ¿de qué estamos hablando? De opciones de liquidación. Correcto, no me dice, porque ya vimos cómo la puedo pagar. No hay muchas opciones, o sea, es decir, o la pago por un tiempo, o es flexible, o la pago de contado. Pues no hay pierde. Es forma de financiarla. Ahora es cómo puedo obtener los beneficios. Opciones de pago, ¿verdad? Que se conoce como opciones de pago de salida, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos al principio? O lo que se llama como opciones de anualización o periodo de pago de anualización, ¿verdad? Entonces, el primero que encontramos acá, opción de pago de ingresos vida rectas. ¿Se les hace conocido el concepto vida recta? Ujú. ¿Qué significa entonces? Yo veo una anualidad que habla de opciones de pago de ingresos. Vida recta quiere decir que me va a proporcionar qué tipo de ingresos? Garantizados Exacto. para el pensionado para toda la vida. Vida recta significa para toda la vida, mientras viva, ¿verdad? Cuando el beneficiario muere, no hay más pagos a otra persona. ¿Por qué? Porque es una anualidad, no es un seguro de vida. Es una anualidad. Luego veamos acá. Opción de pago de reembolso en efectivo. Reembolso en efectivo. ¿Qué significa? Esta es una segunda opción. Paga un ingreso y nuevamente miren acá. Noten esta palabrita, se repite constantemente. ¿Qué dice? Garantizado. Garantizado. Y como es garantizado, significa que es Fijo. fijo, Fijo. ¿verdad? Un ingreso garantizado a la anualidad de por vida. Si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo de la suma global de los fondos se pagarán al beneficiario del pensionado. Aquí quiero aclarar algunos conceptos. Cuando habla del pensionado se refiere al censualista, ¿verdad? Acá dice se paga al beneficiario. ¿Se recuerdan que al principio vimos el propietario de la anualidad, el censualista y el beneficiario? Una traducción que ustedes pueden encontrar de anualidad, porque he encontrado, ¿verdad? Dudas a veces, algunas personas me encontré con una pregunta que no sabía de qué estaba hablando. Me estaba hablando de una renta vitalicia. Nunca he escuchado ese concepto. Es lo mismo, es solo la traducción la que cambia, pero renta vitalicia, o sea, cuando ustedes encuentran si encuentran una traducción que diga una renta o renta vitalicia, como lo quieran ver, se refiere a una anualidad, solo que la traducción es la que pueda cambiar, pero es lo mismo, ¿verdad? Anualidad o renta es lo mismo. Para que lo tomen en cuenta, en algunos estados pueden encontrar esa traducción, ¿sí? Solo era un paréntesis. Entonces, este tipo de beneficio, opción de pago de reembolso en efectivo, se paga, ¿verdad? Si muere y queda saldo que no se cobró, pues ese saldo se le va a pagar al beneficiario del pensionado. Luego tenemos opción de pago de reembolso en cuotas o por un periodo de tiempo. ¿Se recuerdan que esta misma estructura la vimos en la clase pasada? Opciones de pago de... De liquidación. Correcto. Que eran similares. Acá tenemos opciones de cuotas o por un periodo específico. Ok, cuotas.
¿Cuánto tiempo? Dice, paga un ingreso garantizado para el beneficiario de por vida. Si el pensionado muere antes de que el dinero se haya ido, el beneficiario continuará recibiendo los mismos pagos a plazos mensuales hasta que el dinero se agote, ¿verdad? No, aquí se le da el reembolso completo. En vida recta es vida recta, quiere decir de por vida hasta que muera, pero no hay beneficiarios. Reembolso en efectivo quiere decir que, ok, quedaron $50,000 que no cobró, bueno, se le hace un cheque y se le dan los $50,000 de contado, enteritos, ¿verdad? En un solo pago. Luego, en cuotas, pues pidió tantas cuotas, ¿verdad? Y murió antes y le quedaba, por decir algo, 16 cuotas pendientes, pues se las van a seguir pagando al beneficiario. No le hacen un cheque, sino que le siguen pagando mes a mes. Y luego encontramos por un periodo específico, ¿verdad? Que puede ser 10 años o 20 años. Vamos a suponer que yo compro una anualidad que me dé ingresos garantizados, ¿verdad? Por eso dice garantizados para la vida del pensionado por un periodo de tiempo. Entonces aquí yo puedo comprar una anualidad que me dé beneficios por 20 años. Pero si me muero a los 10 de estar recibiendo los beneficios, me quedaron otros 10. Entonces, dice, el beneficiario recibirá pagos por los próximos 10 años que no se cobraron. Esa es la diferencia, ¿verdad? Periodo cierto o periodo fijo, ¿verdad? Que es un periodo determinado que yo compro la anualidad garantizada y si no cobro ese, pues muero antes, entonces el beneficiario entra a jugar y sigue recibiendo los pagos hasta que se cumpla el tiempo. No sé si... Ahora una pregunta, eso hay que dejarlo, eso tiene que dejarlo por escrito el sensualista o el dueño de la Sí, póliza. de hecho esto se pacta desde que se compra la anualidad. ¿Se Porque recuerda? si el sensualista muere y bueno, están los siguientes al sensualista, que van a ser los que van a recibir el beneficio en este caso, si tienen dos o más hijos, Ujú. se reparte entre el que nombró o entre Sí, todos tres. eso se nombra. Ajá. El beneficiario ya ustedes lo pueden nombrar, ¿verdad? Pues sean dos beneficiarios, o sea, tienen que poner nombre y apellido. Entonces ahí tienen una lista de los beneficiarios y ahí se van anotando los nombres. Pero esto, recuérdense que esto se pacta desde el principio. ¿Se recuerdan de que ayer en la clase vimos una palabrita clave que se llamaba? ¿Alguien la recuerda? Alguien la mencionó ayer. La, Promesa de pago. correcto, la promesa, ¿verdad? Que es la promesa es, si tú mueres, te prometo que se va a pagar como se pactó en el contrato, ¿verdad? Entonces, porque si muere, o sea, el beneficiario no puede venir y cambiar, sino que se va a seguir haciendo porque se va a respetar la voluntad de ese prospecto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O no sé si respondo, perdón, esa pregunta, Tairis. O Sí, sea, gracias. ujú. Es básicamente lo mismo que la clase de ayer, pero aquí es en vida. Correcto, aquí es en vida, pero los conceptos, la estructura es lo mismo, ¿verdad? Mismo. El objetivo es diferente, pero viene siendo el mismo esquema, porque está siempre ligado a las pólizas de vida. Entonces va a jugar el mismo papel. Entonces lo que yo tengo que determinar en el examen, ok, si estamos hablando de vida, está hablando de una anualidad o está hablando de un seguro de vida. Exactamente. Ujú. Pero las preguntas especifican. No viene una pregunta que diga, ay, no sé si es vida o esa no. No, la pregunta específica, ¿verdad? Normalmente se refiere a vida, es a vida. Siempre hay palabras claves que dan información. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No, nada más. Muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces, luego encontramos esta que es una de esta casi que siempre se repite en el examen, ¿verdad? Vienen preguntitas sobre esta. Esta es otra opción de pago. Pago de sobreviviente conjunto y completo. Cuando hablamos de sobreviviente conjunto y completo, conjunto y 2/3, conjunto y medio sobreviviente, ¿verdad? Lo único que cambia es esto, completo, 2/3, medio. Pero estas tres es lo mismo, ¿verdad? Estas tres son lo mismo. Entonces, vamos a suponer acá, dice, paga una anualidad para 2 personas, ¿hasta qué? Hasta el último pensionado que muere. Si Eso uno no. de ellos muere, el otro sigue recibiendo los mismos pagos de ingresos. Y hay otras dos opciones, ¿verdad? El de 2/3 o el de medio tercio. ¿Cómo funciona este? Yo vengo con mi esposa y decimos, compremos una anualidad. Ok, pero que nos dé beneficios a los dos. Eso Entonces, está en pregunta después.
Sí, es que es pregunta de examen, ¿verdad? Opciones de pago de sobreviviente conjunta y completa. Hay una pregunta, ¿verdad? Justo como dice Tairis, que dice, ¿cuál de las siguientes anualidades paga beneficios a dos o más personas? O a dos o más personas, exacto. Ujú. Y dentro de las opciones viene sobreviviente conjunto. Ya puede ser completo, dos tercios o medio sobreviviente. Ahorita les voy a mostrar las variantes, pero entonces decimos con mi esposa, miren, yo quiero compremos una anualidad que nos dé un beneficio cuando nos retiremos a los 65 años, que nos dé una anualidad de unos 5,000, 10,000 dólares, ¿verdad? Ok, entonces viene la gente y nos dice, ok, ustedes quieren una anualidad vitalicia, ¿verdad? Porque es de sobreviviente conjunto, entonces vitalicia conjunta. Ok, eso es que si y decimos, ok, ¿cuánto nos sale la completa? Si nos vamos por la opción completa, quiere decir que si, según las estadísticas, los hombres mueren antes que las mujeres. Bueno, vamos a suponer que muero antes que mi esposa. Entonces, si yo muero, mi esposa sigue recibiendo los 10,000 dólares, ¿verdad? Mes a mes. ¿Cuándo cesan los beneficios? Cuando ella Cuando Hasta, muere. muere ella. Ujú. hasta el último pensionado que muera. Hasta ahí cesan los beneficios. Pero de repente nos dicen que la prima es tanto, ay no, está muy cara. Vean, entonces, ¿por qué? Bueno, se supone que si uno de los dos muere, pues los gastos van a disminuir. Entonces vámonos por dos tercios, porque quiera completa. Quiere decir que el que sobrevive sigue recibiendo los mismos 10,000, suponiendo que la base eran 10,000 dólares, ¿verdad? Acá lo voy a poner, suponiendo que la base son 10,000 dólares, entonces venimos aquí y decimos, ok, vámonos por la de dos tercios. Si uno de los dos muere, el que sobreviva sigue recibiendo, ahora ya no 10,000, sino que va a recibir 6,000 y fracción, ¿verdad? Pero, no, todavía está un poco alta, mejor vámonos por la de medio tercio. Perdón, medio tercio, digo, medio sobreviviente. Eso quiere decir que si uno de los dos muere, el que sobreviva, ¿cuándo va a recibir? Mitad. La mitad, ¿verdad? 5,000 dólares, porque es medio sobreviviente. Esta es la única variante, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobreviviente conjunto y completo, quiere decir que es para dos personas, ¿verdad? Y paga hasta el último que sobrevive. Pero si uno de los dos muere, si los dos mueren, cesan los beneficios por completo. No hay más beneficios a otra persona, porque son beneficios vitalicios, son beneficios de sobreviviente, ¿verdad? Sí. Por eso es de que no hay beneficios a un beneficiario, valga la redundancia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vean, aquí dice opción de pago con un periodo cierto, periodo específico, ¿verdad? Entonces, este también nos garantiza, ¿verdad? Un ingreso, como lo vimos en la slide anterior, de 10 o 20 años. Yo puedo pagar un beneficio que me pague por 10 o 20 años y pues bueno, entonces ya lo tengo garantizado. Y en este caso, recuérdense que dice si el beneficiario está viviendo, ¿verdad? Va a recibir estos beneficios. Pero como es un periodo específico, aquí recuérdense que sí se puede trabajar un beneficiario, porque yo pagué una anualidad por 20 años. Y si me muero antes, pues bueno, los años que no se cobraron, se le van a pagar al beneficiario, ¿verdad? Entonces, este es un periodo específico. Lo mismo, si ustedes ven, es la misma estructura, ¿verdad? De los seguros de vida. Entonces, ahorita es donde cambian o sea, ya cambia la estructura. Aquí es donde se empieza a poner un poquito más interesante las anualidades. Configuración de inversión. ¿Qué es una inversión? Dice. Las anualidades también se pueden definir por su configuración de inversión, lo que determinará la cantidad de ingresos de los beneficios, y los dos tipos de clasificación de anualidades son, tenemos entonces, ¿cuáles son los dos tipos de anualidades? Tenemos la variable Variable fija. y fija, no hay pierde. La fija es, Garantizada. Garantizada. relacionemos siempre porque esas son palabras claves que nos van a dar mucha información. Si dice garantizado, pues es fijo, no hay pierde, ¿verdad? Pero la variable no se puede garantizar. Si dice que hay riesgo, entonces es Variable. variable. ¿Por qué? Porque una variable no se puede garantizar. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona acá este concepto. Vamos a poner acá
Entonces, encontramos las anualidades fijas. Así de sencillo que fue todo lo que vimos anteriormente, que eran las variantes, ¿verdad? Pero una anualidad fija, en simples palabras, proporciona una tasa de rentabilidad Garantizada. porque es fija. Entonces no hay pierde. Pero cuando nos vamos a la variable, ahí ya se pone un poco más emocionante. Dice aquí, vean, una anualidad variable. No, empieza con un no. Proporciona una tasa de rendimiento garantizado. No se puede garantizar. ¿Debido a qué? Y aquí sí ya encontramos al riesgo. Recuérdense que en las slides que vimos anteriormente, en ninguna parte decía riesgo, porque todas eran garantizadas. Pero aquí, como ya es una variable, ya encontramos riesgo, ¿verdad? De la inversión. Y aquí viene pregunta también de examen. En una anualidad variable se debe entregar un reporte al propietario a cada cuánto tiempo? Anual. Anual, ¿verdad? Dice, una declaración se debe proporcionar al propietario de la anualidad un mínimo de una vez al año. Pregunta de examen. Las anualidades variables se pueden clasificar como ya sea inmediatas o diferidas. ¿Qué fue lo que vimos al principio? ¿Se recuerdan inmediatas o diferidas? ¿Verdad? Dependiendo cómo voy a financiar esa anualidad. Las aseguradoras que se ocupan de estas anualidades variables están sujetas a doble regulación. Estas anualidades variables ya no las... Miren, con la licencia 215, ¿puedo trabajar anualidades fijas? Sí. Sí, Puedo trabajar. Con la 215 puedo trabajar anualidades. Incluso con la 214 puedo trabajar anualidades, ¿verdad? Fijas. Pero para trabajar anualidades variables, ya está sujeta a doble regulación. Primero, a la Oficina de Regulación de Seguros y segundo, a la Bolsa de Valores, que es la SEC, ¿verdad? La que regula la Bolsa de Valores. Entonces, por lo tanto, para las anualidades variables, yo ya necesito tener una licencia como corredor de bolsa, ¿verdad? O de inversiones, que ya está regulada directamente por la SEC. Esta es pregunta también de examen. ¿Quiénes regulan? Recuérdense, para empezar, he encontrado dudas, ¿verdad? Porque a veces dice Departamento de Servicios Financieros, Departamento, ¿verdad? O no me recuerdo qué otras opciones vienen, ¿no? Recuérdense, ¿quién regula de parte de la oficina, de la parte de seguros? Es la Oficina de Regulación de Seguros. Recuérdense de la palabra oficina, porque ustedes pueden ver Departamento de Regulación de Seguros. No es el Departamento de Regulación de Seguros, es la Oficina de Regulación de Seguros. Una palabra puede cambiar el contexto. Y la Bolsa de Valores, ¿verdad? Que es regulada por la SEC. Así que ya es una doble regulación. Luego encontramos una anualidad de unidades. ¿Está bajo qué tipo de anualidades? Es una pregunta de examen. La variable, ¿no? Correcto. Miren qué dice aquí. Es una Anualidad variable. es una anualidad variable. En una anualidad variable, el valor de la unidad de la acumulación varía dependiendo del valor de la inversión, de los valores, que es una parte de la anualidad variable. Pero ¿cómo funcionan las unidades de anualidades variables? Cada vez que nosotros veamos unidades de anualidades, se refiere a anualidades variables. No hay pierde. Pero cuando hablamos de unidades, el objetivo de esto es darle una mejor administración, ¿verdad? A las inversiones y que el censualista o el propietario de la anualidad pueda comprender cómo va a fluctuar y cómo va a proporcionar beneficios. Y esto es muy similar a cuando compramos nosotros acciones. ¿Cómo funcionan las acciones? Vamos a suponer que yo compro 100 acciones de Apple, ¿verdad? Entonces vengo y compro las 100 acciones de Apple y suponiendo que la acción anda más o menos por $250 cada acción. Entonces, las acciones vienen siendo lo mismo que unidades. Compré 250 unidades. No, ¿cuántas dije que había comprado? 250, no, 100. 150, ¿no? Voy Compró a poner, 150 acciones de Apple. voy a poner 100 acciones de Apple, ¿verdad? 100 acciones de Apple a un valor de $250, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer de parte de las anualidades, compré 100 unidades a un valor de
250. 250. Ok, entonces compré 100 unidades a un valor de 250. Entonces, como la bolsa de valores, recuerden que estamos hablando de una variable, por eso no se puede garantizar y nadie puede garantizarlo por la fluctuación, por la volatilidad del mercado y como el mercado fluctúa, ¿verdad? Va cambiando de precio. Vamos a suponer que después de un año las acciones están valoradas en $320. Pregunto, ¿cambió el número, la cantidad de unidades? No, es la misma. La cantidad de unidades sigue siendo la misma. Lo que cambió fue El valor de cada acción. Entonces, ahí es donde está la variable, porque varía, fluctúa y por eso no se puede garantizar y nadie puede garantizar ese valor. Por eso dice aquí unidades de anualidades. En el momento que la anualidad variable debe ser pagada al beneficiario, las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes dependiendo de los resultados de la inversión. Ojo, el número de anualidades, ¿qué dice? No No cambia. cambia, pero el valor puede variar. ¿Por qué? Porque es una variable, ¿verdad? El valor de la unidad de la anualidad se basa en la rentabilidad de los fondos propios de la cartera que apoya a la anualidad. Es directamente inversiones en la bolsa de valores. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? No. En este examen nos preguntan sobre unidades y Son anualidades. preguntas, no es tanto preguntas así como muy objetivas, ¿verdad? Decir, con temas de fluctuación, sino que simplemente cuando hablamos de unidades son anualidades variables, ¿verdad? Sinceramente yo no he encontrado, ¿verdad? No sé si alguien haya visto, pero yo no he encontrado algo más profundo, ¿verdad? De esta parte, porque pues no es tanto que se pueda profundizar, porque pues es una variable, o sea, no hay nada que se pueda garantizar ahí. ¿Sí? Entonces, si nosotros comprendemos este concepto, pues no importa cómo nos lancen el balón, pues vamos a saber batearlo. ¿Por qué? Porque pues conozco el concepto. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No sé si me voy a entender acá. Muy bien. Ya veo. ¿Perdón? No, bien, bien. Ok, ok. Luego encontramos la equidad de anualidades indexadas. Cuando hablamos de indexadas, ¿verdad? Vienen siendo como anexos, o sea, son inversiones que se van agregando a mi cartera de inversiones indexadas, son índices, ¿verdad? De acciones, por eso se llaman índices de acciones o anualidades indexadas. Son anualidades, es plural, dice anualidad indexada o anualidades indexadas. ¿Plural o singular? Anualidades está escrito en Plural. plural, habla de varias. Dice, es un tipo de anualidad fija. ¿Se recuerdan que lo vimos en las pólizas universales? Entonces, el esquema es muy parecido. La IUL, ¿se recuerdan de la IUL, de la póliza de vida universal? Indexada. Indexada. Ujú. Era lo mismo. Cuando yo les hacía la pregunta, ¿era variable o era fija? Era fija porque estaba garantizada. Pero que tenía el potencial Que puede ser variable. de ser variable. Lo mismo sucede con las anualidades indexadas. Cuando hablamos de las anualidades indexadas, ¿cuál es el propósito? Obtener mayores dividendos, pero sigue siendo una anualidad Fija. fija. Entonces yo puedo venir e invertir en diferentes índices que me proporcionen una rentabilidad fija, solo que me van a dar una rentabilidad fija mayor. Pero para poder entrar a una rentabilidad fija mayor, necesito tener capacidad De pago. de pago, De pago. ¿verdad? Entonces, un tipo de anualidad fija, entonces sabemos que es fija, pero que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que una anualidad fija estándar. Entonces, lo mismo que en la universal, ¿verdad? Que me va a ser siempre la IUL, pues me va a dar beneficios garantizados, solo que normalmente más altos que un seguro de vida recta normal. Entonces, ellos a veces están ligados con el S&P 500 o la bolsa de valores, ¿verdad?
Que el S&P 500, pues sabemos que es la bolsa más importante de Estados Unidos. Recuérdense que existen las tres, ¿verdad? Que es el Dow Jones, que es la más antigua. Luego está el Nasdaq, que es de empresas tecnológicas, y el S&P 500 reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que dicho sea de paso, pues hoy en día ya son más de 500 empresas. Entonces, ahora, ¿cómo se trata el tema fiscal en las anualidades? Que por ahí también podemos encontrar preguntas con este concepto. ¿Cómo se cómo se tratan los impuestos? Dice, pagos de beneficios de anualidades consisten en capital e intereses. Así de sencillo. Es decir, yo no voy a pagar por el capital que estoy poniendo, pero sí voy a pagar por los intereses que está ganando esa inversión. Son inversiones. Recuerden que los intereses se constituyen en un ingreso ordinario y por lo tanto están grabados. ¿Para qué? Para pago de impuestos. Dice aquí, la porción de beneficios de las anualidades que son una devolución del principal, ¿verdad? Que son las primas que damos, no están grabados. Eso no se graba, porque es parte de mi capital. No voy a pagar impuestos sobre mi capital. Es un retorno, ¿verdad? La porción de los beneficios de la anualidad que se considera interés son imponibles como ingresos ordinarios y por lo tanto esta parte sí es grabada para pago de impuestos. Entonces aquí está, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad? La exclusión es igual a la inversión. Pues no, yo invierto $1,000 y saco $2,500, ¿qué porcentaje voy a pagar? Sobre 1.500. Sobre 1,500, que es lo que excede, ¿verdad? Que es el rendimiento esperado. Así de sencillo, ¿verdad? Como funciona cualquier otro tipo de negocio, pues lo que yo gano, pago impuestos sobre mi ganancia. Entonces, vamos a continuar aquí. Muy bien. Y aquí vienen otras preguntitas de examen, ¿verdad? Que eran las que habíamos hecho al principio. ¿Después de qué edad no se paga una penalización por retiros anticipados? 59 años y medio. 59 No años y medio. sabemos. Se toma de una anualidad antes de los 59 años y medio, ¿verdad? De la retirada. Y se considera 100% interés. Es decir, que no voy a decir, mire, pero es que estoy retirando de mi capital. No, porque si es antes de los 59 años y medio, se considera que está haciendo retiro 100% de intereses. Y por lo tanto están grabados como ingresos ordinarios. Y eso está obligado a pago de impuestos. Una pena del 10% se aplica. ¿Cuál es la tasa máxima, dijimos? 10%. 10%. Esa también es pregunta de examen. Se aplica si se recibe una distribución antes de que el beneficiario alcance la edad de 59 años y medio. Después de esta edad, los retiros no incurren en el impuesto de la multa del 10%. Es decir, que pasados los 59 años y medio, ya no se paga ese impuesto. Pero no quiere decir que no se paguen impuestos, ¿verdad? Ya no pago el 10% de multa, pero los impuestos los tengo que pagar. Todo lo que se constituye como ganancia, como un ingreso ordinario, está sujeto a pago de impuestos, sin importar la edad, ¿verdad? Entonces, así funciona lo que son los retiros, ¿verdad? Antes de los 59 años y medio o después de los 59 años y medio. Ahora, luego encontramos el intercambio de 35. ¿Se recuerdan que el intercambio de 1035 en pólizas de vida me permitían a mí agarrar mi contrato e irme a otra aseguradora? Ese era el intercambio de 35. Ahora, ¿cómo funciona el intercambio de 35 en anualidades? Yo puedo venir y cambiar un seguro de vida por una anualidad. Puedo hacerlo. Puedo aplicar el 1035 y puedo hacer ese intercambio. Que esa es una preguntita que podríamos encontrar en el examen, ¿verdad? ¿Puedo cambiar una anualidad por otra anualidad? Puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es cambiar una anualidad Un seguro. Un seguro. seguro de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la empresa estaría en riesgo, la empresa estaría perdiendo, porque lo más seguro en la vida que tenemos es Muerta. muerte. Entonces, ¿qué pasa acá con este intercambio? Pues las anualidades son para proporcionar beneficios en vida. Es como que yo le diga a la aseguradora, ok, estoy gozando de mis beneficios en vida, ya llego a un punto donde
Bueno, como ya gocé, ya acumulé capital, inversión, ahora lo más garantizado que tengo en la vida es la muerte. Entonces ahora quiero hacer mi intercambio. Eso no se puede hacer porque es un riesgo, ¿verdad? Una anualidad no se puede cambiar por una póliza de seguro de vida debido al riesgo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Antes de entrar a la otra parte de la clase o a la contraparte. Entonces, esto es básicamente con las anualidades. ¿Vienen varias preguntas de anualidades en el examen? Sí, pero si yo conozco la estructura, si se dan cuenta, no es tan compleja. Ustedes van a agarrar toda la parte teórica de anualidades, es bastante extensa en la teoría, pero la estamos compilando en conceptos básicos, ¿verdad? Y si yo comprendo cómo funciona la lógica, voy a saber responder estas preguntas sin importar cómo me las envíe. Ustedes pueden encontrar la misma pregunta planteada de 3 o 4 veces, la misma pregunta, la respuesta va a ser la misma, pero a veces dudamos. Entonces, porque nos aprendemos los conceptos de memoria, no los aprendamos de memoria. Siempre les he dicho, ¿verdad? Tratemos de comprender la lógica, es decir, cómo funciona, ¿verdad? Entonces, si comprendemos el contexto, vamos a dar siempre con la respuesta correcta. Muy bien, idoneidad para clientes mayores, ¿verdad? En la compra o intercambio de una anualidad. Dice aquí, al hacer recomendación a un consumidor anciano, ¿verdad? O mayor, con respecto a la compra o intercambio de una anualidad, un agente debe tener motivos razonables para creer que esta recomendación es adecuada para el consumidor anciano. Esta recomendación se basa en hechos revelados, ¿verdad? Por el anciano y se debe incluir. Es decir, vamos a suponer un ejemplo, que viene una persona de 90 años y me dice, mira, yo tengo un seguro de vida, pero quiero hacer un intercambio por una anualidad. ¿Qué me está diciendo? Entonces, yo tengo que asesorarlo y tengo que explicarle y estar claro que él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Porque él está renunciando, es decir, que a los 90 años el riesgo de muerte es más alto y él está renunciando a sus beneficios de muerte para obtener beneficios En en vida, vida. lo poquito de vida. Exacto. Entonces, es ahí donde dice, ¿verdad? Entra el agente y debe de asesorarlo. Al hacer esta recomendación debe revelarse hechos, ¿verdad? Se debe incluir evaluaciones de sus inversiones, posiblemente pues él tenga otras inversiones, otros seguros, o sea, tiene algún propósito del por qué está haciendo esto, ¿verdad? Su situación económica actual, ¿verdad? Su situación financiera y evaluar todo esto antes de poderle pues recomendar este intercambio. Esto es con personas mayores. Muy bien. Veamos la contraparte, seguro social. El seguro social, su objetivo es proveer qué tipo de beneficio, esto se conoce como el OASDI, ¿verdad? Que proporciona 3 beneficios. ¿Cuáles son? Vejez, discapacidad y sobreviviente. Correcto. Así de sencillo. ¿Qué beneficio proporciona el seguro social? Vejez, Discapacidad. discapacidad. Discapacidad y sobreviviente. Beneficio de vejez, la jubilación. Jubilación. Ujú. En la parte privada dijimos que era Anualidad. anualidades. Discapacidad, en la parte privada, discapacidad. 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 Ujú. Mismo, ¿verdad? Solo que recuérdense que en el Seguro Social solo provee beneficios por discapacidad total, Total. no parcial. Segundo, el Seguro Social solo provee discapacidad A largo a plazo. corto plazo, A no la a largo plazo, ¿verdad? Mientras que en pólizas privadas sí, corto plazo y largo plazo, ¿verdad? Parcial y total. Entonces, esas son algunas variantes. El abanico de opciones es más amplio en las privadas, porque son privadas. Tercero, tenemos el beneficio de sobreviviente. En la parte privada, ¿cuál es ese beneficio? anualidad también. ¿Seguros? ¿No? ¿Y de seguro de vida? No, seguro de vida. ¿El que queda? Seguro de vida, claro. El Sí, beneficio de sobreviviente. de Es sobreviviente, Sobreviviente, que queda claro. vivo, el que cobra la platita. el que Ya. queda vivo, es el que cobra ese beneficio. Lo mismo en un seguro de vida, pues muere el asegurado y hay una compensación económica para el beneficiario. Lo mismo en el seguro social, para los que sobreviven, ¿verdad? A la muerte del asegurado, pues ahí está el beneficio. Entonces, esos 3 beneficios proporciona el Seguro Social, así de simple. Entonces, solo miremos aquí rápidamente quiénes están cubiertos y quiénes no están cubiertos en el Seguro Social. Es decir, quiénes pueden aplicar al Seguro Social, es decir,
todas las personas que pagan impuestos y que tienen seguro social, vale la redundancia. Es decir, que están legalmente en Estados Unidos. Entonces, primer requisito, ¿verdad? Entonces, pagar impuestos y estar legalmente en Estados Unidos. Entonces, con estos dos requisitos yo puedo reclamar esos beneficios, pero hay otros requisitos para poder aplicar que debo de cumplir, ya los vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí se menciona quienes no están cubiertos, pues bueno, personas o empleados federales, ¿verdad? Ellos tienen otro tipo de beneficio y por lo tanto, pues no reciben el beneficio del Seguro Social. Por lo menos el 25% de empleados del gobierno estatal, pues tampoco recibe, ¿verdad? Tienen otra compensación y por lo tanto, pues renuncian a los beneficios del Seguro Social. Y los trabajadores, ¿verdad? Del ferrocarril, ellos tienen un retiro, ¿verdad? Un beneficio que se llama sistema de retiro ferroviario y por lo tanto deciden no participar en el Seguro Social. De ahí quienes están cubiertos, todas las personas, ¿verdad? Que están legalmente en Estados Unidos y que pagan impuestos. Ahora, ¿cómo se determinan los beneficios? Y esto tiene que ver con un estado asegurado. Aquí sí vamos a subrayar algunas palabritas clave. Un estado asegurado dice, una persona debe estar asegurada bajo el programa de seguro social para los sobrevivientes, la discapacidad y la jubilación pague. Los beneficios del seguro social se basan en cuánto ha trabajado, cuánto tiempo ha laborado una persona a lo largo de su vida y cuánto ha reportado. Eso se conoce como PIA. el PIA, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se determinan los beneficios? ¿Cómo aplicar a los beneficios? Primero, los dos requisitos dijimos que eran 10 Que años sea y 40 trimestres. no, que no, legalmente en Estados Unidos, que sea que pague legal. impuestos. Correcto, que esté legalmente en Estados Unidos y que pague impuestos. Ese es el primer requisito. ¿Por qué digo esto? Porque puede que sea una persona que nació en Estados Unidos, pero si no paga impuestos no puede aplicar a estos beneficios. Entonces, el primer requisito es que esté legalmente en Estados Unidos y que pague impuestos, sea americano o no sea americano, pero que esté legalmente en Estados Unidos. Luego aquí, existe lo que es un estado asegurado. Cuando hablamos de un estado asegurado, encontramos dos categorías. Primero, encontramos como un estado asegurado y el segundo es como un estado asegurado completo. Acá lo podemos ver, ¿verdad? Primero, estado asegurado y asegurado completo. Hay una diferencia, porque pueda que no esté asegurado, entonces no puede aplicar a ningún beneficio. Pero si ya está con un estado asegurado, puede aplicar a uno de los tres beneficios, pero no a todos. Hay dos beneficios que provee el Seguro Social que me exigen tener un estatus de asegurado completo. Ya vamos a analizar cuál es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un estado asegurado y un estado de asegurado completo? Entonces, para tener un estatus de asegurado, el empleado o el trabajador tuvo que haber trabajado o reportado impuestos por lo menos por un mínimo de 13 trimestres o haber acumulado 6 créditos, ¿verdad? Entonces, esto se considera como un estatus de asegurado, ¿verdad? Actualmente asegurado, un estatus asegurado, pero no está completo. Pero esto le permite aplicar a uno de los tres. ¿A cuál de los tres le permite aplicar este beneficio de estado asegurado? Discapacidad, me parece. No, no me acuerdo. Ay, sí, no es discapacidad, es discapacidad. No, no es discapacidad. Sobreviviente. Salud. Es el beneficio de sobreviviente, ¿verdad? Porque la persona puede morir en cualquier momento y la familia pues queda desahuciada. Entonces, para poderle pasar una compensación económica a la familia, el asegurado debe tener por lo menos un estatus de asegurado. Es decir, un mínimo de 13 trimestres o 6 créditos. Pero para poder reclamar los beneficios de discapacidad o de jubilación, se requiere un estatus de asegurado Completo. completo. Y para que tenga un estatus de asegurado completo, significa que tuvo que haber pagado impuestos por un total de 40 trimestres, ¿verdad? De crédito, o Y 10 años trabajado. su equivalente a 10 años trabajados. Correcto, ¿verdad? Entonces, esto es pregunta de examen.
Entonces, yo sé que esto pues ya lo manejamos. Entonces, ahora veamos cada uno de ellos. ¿Cómo se calcula, verdad? Y aquí viene cómo se calculan los beneficios, que también esa era preguntita de examen. Dice, los beneficios del Seguro Social están sujetos al impuesto federal sobre la renta, ¿verdad? De impuesto individual y su ingreso anual es superior a, a $25,000. O sea, es decir, que estamos sujetos a este impuesto si nuestro ingreso es superior a $25,000 anuales. Si es en pareja, estamos sujetos, ¿verdad? Y para poder aplicar, el mínimo es de $32,000 como pareja. Individual son 25,000 y como pareja son $32,000. Ahora, ¿cómo se calculan los beneficios? Es decir, hay personas que a veces tratan de reportar lo menos posible al IRS, ¿verdad? Para que el IRS, en vez de que tengan que pagar, el IRS les devuelva, ¿verdad? Y les pague beneficios. Entonces, el problema ahí es de que estamos afectando también los beneficios futuros, la jubilación, porque cuando llega el momento de la jubilación, igual el Seguro Social va a pagar lo mínimo, ¿verdad? Lo menos posible. ¿Por qué? Porque pues, reportamos lo mínimo. Entonces, esto dice acá, basado en el salario mensual promedio del individuo durante sus años laborales. El monto del seguro primario, PIA, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se calculan los beneficios del seguro social en base a qué? Y la respuesta es al PIA, ¿verdad? Que es monto de seguro primario, PIA. Se usa para establecer el beneficio. Es igual al beneficio de jubilación completa del trabajador a los 67 años. Y yo sabe paso, recuérdense que hoy en día para tener derecho a una jubilación completa del 100%, ya no es a los 65 años, ahora es a los 67 años. Entonces, si un trabajador se jubila a temprana edad, ¿verdad? Es decir, a temprana edad quiere decir lo más temprano que se puede jubilar para reclamar beneficios son 63 años. Va a recibir el 80% del PIA. Ahora ya sé qué significa PIA, ¿verdad? Entonces, del 100% que tenía derecho, si yo me jubilo a los 63 años, pues bueno, recibo solo el 80%. Si me jubilo a los 66 años, ¿será que recibo el 95%? Va a ser igual, el 80%. Sigue siendo el 80%. Bueno, me jubilo al 80% y llego a la edad de 67 años. ¿Ya se ajusta al 100%? No, se queda en 80. Se quedan 80. Me jubilo al 80 y me quedo en el 80. No puedo subir después al 100%, ¿verdad? Y se mantendrán más bajos para toda la vida del trabajador cubierto. El PIA se basa en las ganancias promedio a lo largo de su vida. En base a eso es que va a recibir ese beneficio, ¿verdad? En base a la edad, en base a cuántos años pagó impuestos y cuánto reportó en promedio durante todos esos años. Y en base a eso se le va a pagar el PIA. Ahora, veamos cuáles son los beneficios del OASDI, ¿verdad? El primero que encontramos dijimos que era el de sobreviviente. ¿El de sobreviviente qué estatus nos pide? Asegurado. Estatus asegurado. Estatus asegurado, ¿verdad? Dice aquí, beneficios de sobreviviente de seguro social o beneficios por fallecimiento paga el beneficiario por muerte una suma global o ingresos mensuales a los sobrevivientes del trabajador fallecido, ¿verdad? Dice, beneficios para el sobreviviente. Incluye un beneficio por muerte, no quiere decir que solo son $255, sino que esto es un beneficio adicional, ¿verdad? Para el cónyuge y los hijos, adicional de los otros beneficios. Entonces, para que una persona pueda aplicar a este beneficio debe tener un estatus de asegurado, ¿verdad? Entonces no necesita tener un estatus de asegurado completo, pero sí un estatus de asegurado. Y para ese estatus dijimos que ¿cuánto tiempo era? ¿Cuántos trimestres? 13 trimestres. 13 trimestres. Entonces, un cónyuge sobreviviente sin hijos dependientes es elegible para reclamar el beneficio de sobreviviente sí y solo sí si tiene más de 60 años.
pero vamos a suponer que tiene 50 años. ¿Puede aplicar al beneficio si no tiene hijos menores dependientes? No, a no ser que sea tenga discapacidad. Correcto, Jenny. Gracias. A no ser que tenga discapacidad. Entonces, tiene 50 años, ¿verdad? Y no puede reclamar los beneficios, pero llega a los 60 años, ¿puede reclamar beneficios? Sí. Si no Gracias. tiene hijos. Sí, si no tiene hijos y tiene 50 años, no puede reclamarlo, pero debe de esperar hasta que llegue a los 60 años. Ah, ok. Entonces, puede reclamar esos beneficios. Ese periodo se conoce como, Buena pregunta. sé que lo han escuchado, lo han leído, lo han visto por ahí, pero es aquí donde encaja, es aquí donde se aplica ese periodo, ¿verdad? Yo sí lo veo en una pregunta y vienen los cuatro, las opciones Periodo de ahí, espera. Después pero, No es pero no. periodo de espera, se conoce como el periodo de apagón. Ay, el apagón, ¿verdad? Ah, el apagón. Ahora sí. ¿Verdad que sí? Ahora sí, Nos hacemos- teníamos un apagón. ¿Sí? Corte sí del apagón. ¿Sí? Ese se conoce como el periodo del apagón, ¿verdad? Entonces, es cuando la persona pues no tiene la edad y no tiene hijos dependientes, no puede reclamar el beneficio. Entonces, es un periodo de apagón, no hay beneficios hasta que llegue a la edad. Legal. Entonces, sí, ya puede reclamar esos beneficios, ¿verdad? Entonces, suponiendo pues que sí, entonces, si es un sobreviviente y es mayor de 60 años, puede reclamarlo. Pero si es sobreviviente, ¿verdad? Al que muera, el cónyuge, es menor de 60 años, pero tiene hijos, veamos, ¿quiénes pueden aplicar? Un cónyuge de cualquier edad, siempre y cuando tenga hijos menores de 16 años. Niños dependientes, ¿verdad? Menores de 18 años que dependan, también aplican al beneficio. Menores de 19 años, o sea, es decir, que tengan 19 años, ya más de 18 años, pueden aplicar siempre y cuando sean estudiantes De tiempo completo. a tiempo Uy, completo. Y si se determina que no está estudiando a tiempo completo y pues de repente está trabajando ahí un part-time, no aplica el beneficio, ¿verdad? O sea, pierde ese beneficio. Los niños de cualquier edad, ¿verdad? Si están discapacitados, ¿verdad? Ahí lo dijo Jenny, creo que lo mencionó, ¿no? diseño, pues yo. Tengo Ok. examen 28, pero también. Ajá. Dice, los niños, vamos a sacar esa licencia, ¿no? Dice, los niños de cualquier edad, si están discapacitados antes de los 22 años y permanecen discapacitados, ¿verdad? Y beneficio del Seguro Social del 75% del PIA, ya sabemos que es el PIA, se otorga a un hijo menor de edad del trabajador fallecido, ¿verdad? Cuando solo es el niño menor, se le provee el 75% del PIA, es decir, del monto total a que el asegurado tenía derecho, pues al menor se le va a dar solo el 75%. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Así, a mí ese de niños menores de 18 años Ujú. y, no lo veo. O sea, porque dice un cónyuge de cualquier edad que Ujú. esté cuidando niños menores de 16. Ajá. Y este que dice niños menores de 18, ¿qué edad debe tener? Ok, es que 60. igual aquí los niños, pues si son menos de 18 aplica, pero aquí el problema es que es el cónyuge, aquí se refiere al cónyuge, aquí se refiere a los niños, ¿sí? Entonces, Ah, ya, cónyuge ya. aplica, Ahora pero sí. vamos a suponer que el cónyuge tiene un hijo de 18 años, entonces ya no aplica, porque su hijo ya es mayor de 16 años, o sea, se refiere al cónyuge, Ok, te entiendo, ¿sí? sí, 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 ya lo vi. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Una pregunta, profesor. Voy para atrás. Dígame. Entonces, quiere decir que si la persona muere y ya Ujú. no tiene cónyuge, no tiene niños menores de 18 años, ¿su pensión se queda perdida? Sí, se Se pierde el perdió esa beneficio. plática. De verdad. Sí, Wow. porque no tiene patrimonio. O sea, recuérdense que todo lo que no tiene patrimonio es lo mismo que funciona con una cuenta bancaria. Vamos a suponer que alguien tiene su ahorro por ahí. Miren,
Si ustedes tienen una cuenta de banco con un ahorro y ustedes no ponen, porque ustedes cuando abren la cuenta, ustedes pueden poner un beneficiario, pero si ustedes no lo ponen y el dueño de la cuenta muere, Perdió dinero. no se pierde el dinero. Bueno, el banco se beneficia de eso. El banco cobra un fee, pero el gobierno se queda con ese dinero legal. Entonces, aunque tenga hijos mayores de 18 años, ¿ya no se lo dan a esos hijos? No, porque si no aplica, o sea, si son mayores de 18 años, pero no son estudiantes, o pues ya pueden valerse por cuenta propia, que no son discapacitados, entonces no les dan el beneficio. Wow. ¿Sí? Ujú. Si no, imagínense, o sea, si pasara eso, ¿cuántas personas estarían viviendo pues toda su vida de la jubilación? Pues pasan todo 30, 40 años ahí y viviendo la jubilación de los papás, ¿no? O sea, ya es como lo que vimos de las águilas, pues ya les toca volar, pueden volar, tienen que valerse por cuenta propia, tienen que sobrevivir por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, el beneficio va más que todo para los dependientes, ¿verdad? Porque ya los demás mayores de esa edad, que ya pueden valerse por sí mismos, ya pueden salir y ya legalmente pues ya son mayores de edad y ya pueden valerse por cuenta propia, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Duda? Muy bien. Y luego encontramos el beneficio, ¿verdad? De la discapacidad, ¿verdad? Dice acá, recordemos que el beneficio de discapacidad está disponible solo, ¿verdad? Para trabajadores que están cubiertos completamente, ¿verdad? O completamente asegurados. Entonces no se puede aplicar si solo tiene un estatus de asegurado. Tiene que tener un estatus de asegurado completo, según lo definido por el Seguro Social al momento de la discapacidad. Los beneficios de ingreso por discapacidad se pagan al trabajador cubierto, ¿verdad? Por el monto PIA, y ahora ya sabemos qué es el PIA, recuérdense, después de un periodo de espera de 5 meses. Recuérdense, estas son preguntas de examen. ¿El Seguro Social tiene un periodo de espera de? De 1 a 5 meses. No, de 5 meses, no de 1 De a 5 meses. Ajá, de 5 meses. Ahora, los seguros grupales, la discapacidad en un seguro grupal tiene un periodo de prueba de ¿cuánto tiempo? 6 meses. Correcto, Thais. De ahí sí, de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Ahí me estabas Ahí sí, haciendo era de... de 1 a 6 meses. De Pero 1 a 6 meses, sí. en el seguro social son 5 meses periodo de espera, ¿verdad? Entonces recordemos porque esta es pregunta de examen. Solo, recuérdense que los beneficios de discapacidad solo están disponibles antes de los 67 años. ¿Por qué? Porque pues a los 67 años se jubilan. Entonces ya jubilados, pues igual tienen su cheque asegurado. Recuérdense que ¿qué beneficio me da la discapacidad? salarios. Salario. Salario. Ujú. Entonces, pues bueno, ya la persona jubilada, ¿qué beneficio de discapacidad va a cobrar si ya tiene su salario? Entonces, aunque no trabaje, pues tiene su cheque. Entonces, ya tiene el beneficio. Por eso ya no aplica para después de esta edad. No se paga discapacidad parcial o beneficios a corto plazo. Solo paga discapacidad a largo plazo y discapacidad total. Y cuando hablamos discapacidad a largo plazo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? De 12 o más. 12 meses, acá está, ¿verdad? La discapacidad debe ser total y se espera que dure por lo menos 12 meses o que termine la muerte. Dice aquí, los beneficios incluyen pagos mensuales al trabajo discapacitado, ¿verdad? Beneficios conyugales y beneficios para los hijos. La definición de la discapacidad. Dice que acá debe ser el resultado de un impedimento físico o mental médicamente determinable, que se espera que resulte en la muerte prematura o que por lo menos dure un periodo continuo de 12 meses. Si el médico certifica que la discapacidad no va a durar más de 12 meses, pues no aplica para el beneficio. Por eso un médico debe determinar. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No. Muy bien. Entonces voy a cerrar acá. Y luego tenemos los beneficios
de jubilación, que son los que vimos el día de hoy. Y aquí pues terminamos ya con este tema, ¿verdad? Que son los beneficios de retiro. Por eso se lo hace. Los beneficios solo están disponibles para trabajadores que están completamente asegurados. Significa tener 40 trimestres O 10 años. o 10 años, ¿verdad? El equivalente a 10 años. Los beneficios se pagan, ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Mensualmente. Mensualmente, no trimestral, no anual, sino son mensuales, no semanal tampoco ni quincenal, ¿verdad? Acá. Si un trabajador se jubila a la edad normal, recibirá el 100% del PIA. Y la edad normal era 67. 7 años para recibir el 100% del PIA. Y se dan cuenta, miren la importancia de conocer este concepto, ¿verdad? Porque si no conozco qué es el PIA, me quedo como, ¿qué es el PIA, verdad? O sea, ¿100% de qué? Entonces, si un trabajador cubierto se retira a temprana edad, es decir, a los 63 años, 64, 65, 66, recibirá solo 80%, 80%. y del PIB. esta reducción permanece durante Toda la todo vida. el retiro. ¿Por qué? Porque ya no se puede ajustar, ¿verdad? Entonces, para poder recibir el 100%, debe ser a los 67 años. Los beneficios de retiro se pagan a los trabajadores retirados cubiertos de al menos 63 años de edad, ¿verdad? A sus cónyuges u otros dependientes elegibles y los ingresos son mensuales. Entonces, se pagan a sus cónyuges u otros dependientes elegibles. Cuando dice dependientes elegibles, aquí dice la palabra dependientes, ¿verdad? Que sean menores de edad o que sean mayores de edad, pero que se encuentren Estudiando. O Estudiantes. discapacitado. discapacitados, ¿verdad? Pueden Ah, aplicar. pues aquí a los 19. Los beneficios de retiro incluyen pagos mensuales de jubilación al trabajo cubierto, beneficios conyugales y para los niños. Entonces, hasta aquí vemos, ¿verdad? Lo que es la parte del seguro social, que abarca, dijimos, la discapacidad. ¿Cuáles son los otros dos? Vejez y sobreviviente. Vejez y sobreviviente. Sobreviviente. Entonces, si ustedes ven, no fue muy extenso el contenido, pero agarramos bastantes preguntitas que ustedes pueden encontrar en el examen. Y comprender esos conceptos de verdad que nos va a simplificar mucho al momento que nos plantee, porque hay temas acá que ustedes pueden encontrar esa pregunta, como dije anteriormente, 3 o 4 veces la misma pregunta, solo que viene planteada de diferente forma. Entonces, eso me va a ayudar mucho a dar con la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en general hasta el momento. No, profe. Profe, yo quería dejar mi teléfono a la chica o a quien quiera, que yo voy a estar estudiando los quiz y si alguien tiene alguna duda y yo también, nos podemos por ahí hacer una retroalimentación. Yo no tengo Ay, ningún Así sí, que lo estoy dejando en el chat. Normedi, por favor, gracias. Yo Me también pueden voy a poner, escribir yo a también voy a cualquier dejar, hora. yo voy a dejar el mío también, por si acaso. Ok, yo no tengo ningún problema y pueden ustedes apoyarse, ¿verdad? Miren, yo creo que el hecho de apoyarse, de ayudarse, eso denota, ¿verdad? Es trabajo en equipo y recuérdense que cuando trabajamos en equipo, como decía Henry Ford, ¿verdad? Trabajar en equipo pues me ayuda a llegar lejos, ¿verdad? Si voy Yo solo, pues, estudiaba con Josie, pero ya Josie está camino a la cumbre, entonces se me fue. está en otro. Sí, pero ahí, bueno, No, a mí me ponen el nombre, yo no tengo ningún problema, estudiamos. Yo presento la otra semana, el 29. excelente, Yo vamos. presento el 1 de diciembre, la semana que viene también. Ya, Ah, la bueno, semana que viene Yo ya, voy a nos emparra, Yo voy nos a presentar el emparrandamos. 28 en Matic, espero salir bien. Vamos a ver. Bueno, Yo con el estoy en favor de Dios. Florida. ¿Y tú, Normendi, dónde estás? Yo estoy en Texas. Ah, ok. Ujú. Bueno, no estoy en Florida, yo vivo en New Jersey, pero voy a ir a presentar en Florida. Ahí les dejé el mío por si les interesa. Ah, Gracias. bueno, perfecto, claro que sí. Ya deme un Félix, el chancecito 30. aquí lo Vamos, copio. Félix. Félix, vamos. Yo sé que Félix está Eh, preparado, es alguien que está preparado también, he hablado con él, pero vamos con todo en esta oportunidad. ¿Ok? Mucha suerte, Félix. Sí. Y yo sé que, bueno, y todos, recuérdense, pues más que suerte, ¿verdad? Yo sé que el conocimiento, Es verdad. todo lo tienen, pero crean en ustedes, con ayuda de Dios es posible, ¿verdad? Pero demos lo mejor de nosotros.
yo espero tener muy buenas noticias, de verdad, tienen todo para darlo. Así que, bueno, gracias ahí, Dalis también está compartiendo, ¿verdad? Su número. Claro, Dalis. Ahí pueden anotarlo. Entonces, bueno, hemos llegado al final de esta clase. Hoy, pues, la clase fue un poquito más corta, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, pues, pero pues lo pudimos dar en menos tiempo. Gracias a todos por su tiempo, por su dedicación. Recuérdense que esta semana, pues, es una semana extraordinaria, entonces, pues, no tendríamos clase el día jueves, pero de verdad que a todos les deseo un día de acción de gracia con su familia, ¿verdad? Que puedan pasar gratos momentos, que disfruten esos momentos de calidad, ¿verdad? Y que pues Dios les bendiga grandemente a todos. Que puedan Amén. disfrutar. Amén. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias. Happy Thanksgiving para Muchas todos. gracias, Noche. profe. Descansen Noche, pues. todos. Gracias. Dios les bendiga. Profe, usted enviará las clases grabadas de ayer y hoy, ¿verdad? Como La de siempre. ayer ya la mandé, ya saldré de Ah, cuenta, no, ¿sí? no me ha llegado. Ok, si puedes revisar, Sibelis, por favor, y si no me escribe. Listo, gracias, profe. ¿Sí? Y igual esta yo se la mando cuanto antes, ¿ok? Igual les voy a Ok. compartir algunos quiz ahí para que ustedes quieran pues, practicar, pues yo se los puedo compartir en el mismo correo, se los voy a Sí. mandar, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas Y gracias. mándenme Gracias. Queen. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, muchas Hasta gracias. pronto. Gracias, Bye, hasta luego. hasta pronto. Hasta luego. Bye bye.